precio de la gasolina sigue al alza. Usuarios de varios departamentos ya están sufriendo un duro golpe a su bolsillo. Médicos del Hospital General San Juan de Dios salen a las calles para manifestar la falta de medicamentos que pone en riesgo la salud de los pacientes. Confuso ataque armado deja 2 muertos y 2 heridos en la zona 3 de Quetzaltenango. Biden aísla a Moscú del sistema financiero occidental y lo acusa de haber iniciado una invasión a Ucrania. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy, martes 22 de febrero, mucha información que compartir con usted. Acompáñenos. Iniciamos hablando sobre el alza que ha mantenido el combustible. En algunas estaciones de combustible, los carburantes registran un aumento constante, lo que golpea la economía de los huehuetecos. En algunos casos, la gasolina superior se cotiza en 34.5, mientras que el diésel ya superó los 30.4. La regular está en 34 quetzales. Los precios varían hasta 2 quetzales en los diferentes municipios, principalmente del norte y en la zona fronteriza, debido a la distancia respecto al lugar de abastecimiento. Amas de casa son quienes sufren del mayor impacto, pues con el mismo ingreso deben hacer la despensa semanal, por lo que se ven obligadas a sacrificar productos no indispensables. Y los combustibles en Quiché reportan un incremento constante desde hace varios meses, lo que provoca el encarecimiento de todos en el departamento. Los vecinos se quejan que de los productos de la canasta básica cada mes están más caros y en algunos casos inalcanzables para muchas personas. En el mes de noviembre del año pasado, Noticiero Guatevisión reportaba que el precio del galón de la gasolina súper en Quiché se encontraba en 26 quetzales con 47 centavos. Realizando un monitoreo el día de hoy, verificamos que el galón de gasolina súper se encuentra en 35 quetzales con 97 centavos, registrándose un incremento de 9 quetzales en menos de 3 meses. Es exagerado el aumento que se tiene en cuanto a los precios de combustible, pero no solo son los combustibles, hay precios de las llantas, aceite, de esto vivimos, y tenemos que llevar un pan, un plato de frijoles a nuestras casas, pues. El aumento en los combustibles ha provocado una escalada en los precios de todos los productos en Quiché: repuestos, materiales de construcción, materia prima, así como los productos de la canasta básica. Los vecinos se quejan de aumento en la carne, las legumbres y hasta en el pan, lo que hace insostenible la vida en uno de los departamentos con más pobreza en Guatemala. La verdad que no sé, ya todo está subido de precio y ya ni siquiera, y es que los precios que suben, ¿no? A veces normalmente se sube un quetzal o 50 centavos, pero ahora no. La verdad que me ha sorprendido bastante que hasta hay productos que están costando, suben 2, 3, 5 quetzales, ¿verdad? En municipios lejanos de Quiché se reportan precios aún más altos en los combustibles. En algunos casos ni los muestran en las gasolineras. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Desde hace varias semanas el bolsillo de los guatemaltecos se han visto afectados por el alza en los precios de los combustibles. Es una situación que se vive en todo el mundo, pero ¿a qué se debe? Se lo explicamos a continuación. Lo que antes recorríamos con 100 quetzales de gasolina, ahora se ha reducido casi a la mitad. Y es que en la actualidad adquirir combustible ya no es una necesidad, sino un lujo, por el alza en los precios. Una situación que pareciera no tener solución, a menos a corto plazo. Pero ¿a qué se debe el incremento? La razón principal, como inició esto, es una oferta restringida por la OPEP+, que ha mantenido una producción controlada y que no ha permitido a la demanda que se recuperó posteriormente a lo que fue el COVID. Y esto ha mantenido los inventarios sumamente ajustados, lo que ha provocado que las situaciones geopolíticas que se están dando
impulsan los precios hacia arriba del petróleo. Esto afecta en los derivados y automáticamente pues Guatemala, que importa todo el combustible, está incidiendo este precio internacional en los precios que reflejamos en las vallas de las gasolineras. Actualmente en autoservicio en el área metropolitana la gasolina superior está a 33.49 quetzales, la regular a 32.29 y para el diésel 29.89. Meléndez aclaró que en Guatemala hay estaciones de servicios con diferentes precios y nos explica por qué. Esto es variable y depende del tipo de servicio. El precio que le di es de autoservicio. El servicio completo pues tiene una variación entre un quetzal a un quetzal 20. Y hay departamentos que tienen un volumen menor de ventas, por lo tanto tienen mayores costos de operación. Y hay municipios específicos que lo pueden reflejar. Meléndez comentó que hay nerviosismo por una posible interrupción del petróleo de Rusia por el conflicto con Ucrania, lo que incidiría en la oferta del petróleo, incrementando aún más los precios. ¿Y qué podemos hacer los consumidores ante este incremento? ¿Puede tomar estas recomendaciones para ahorrar un poco de combustible? Hágale mantenimiento constante a su automóvil viendo la presión de las llantas y revisando los filtros. Evite acelerar abruptamente y reduzca el uso del aire acondicionado. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas presentaron varios escenarios que se podrían dar respecto a los precios de los combustibles en caso estalle un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ante esta situación, el precio del combustible, tanto del petróleo como de los derivados, podrían rondar entre los 100 y 140 dólares. Esto se traduce en un incremento al precio de los combustibles que podría llegar a los 40 o 45 quetzales el galón para regular y súper, mientras que para diésel podría llegar a los 35 o 40 quetzales. Arranca con Toyota. Toyota Yaris Hatchback. Precio 119,990 quetzales. PBX 1705. 80 años. Cofiño está. Vamos a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró este martes que Vladimir Putin comenzó su invasión en Ucrania y anunció un bloqueo total a las grandes instituciones financieras rusas. El mandatario demócrata además señaló que el reconocimiento de territorios ucranianos como repúblicas es una provocación por parte de Moscú. Sobre las sanciones, el mandatario estadounidense aseguró que estas serán más severas y detalló que cortará cualquier fuente de financiación de Rusia con Occidente y atacará las élites rusas. Las sanciones apuntan a los bancos rusos y la deuda soberana. Al igual que lo anunciado por el canciller alemán Olaf Scholz, el mandatario demócrata también señaló que se bloqueará la certificación del gasoducto Nord Stream 2. Brindando asistencia defensiva a Ucrania y seguirá reforzando y tranquilizando a nuestros aliados de la OTAN. Hoy, en respuesta a la admisión de Rusia de que no retirará sus tropas de Bielorrusia, he autorizado movimientos adicionales de fuerzas y equipos estadounidenses ya asentados en Europa para fortalecer a nuestros aliados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Permítanme ser claro, estos son movimientos totalmente defensivos de nuestra parte. No tenemos intención de luchar contra Rusia. El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció la próxima evacuación de los empleados de sus representaciones diplomáticas y consulados en Ucrania tras el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Según la diplomacia rusa, la evacuación se llevará a cabo lo más pronto posible. Para muchos especialistas, este reconocimiento del mandatario ruso es prácticamente una declaración de guerra, pese a los incansables esfuerzos de la comunidad europea y sus socios occidentales de conseguir una salida diplomática al conflicto en Ucrania. La Organización del Tratado del Atlántico Norte condena energéticamente las acciones adoptadas por Moscú hacia Ucrania, después de que el Parlamento ruso autorizó al presidente Vladimir Putin emplear la fuerza militar fuera del territorio nacional. La petición de Vladimir Putin para usar el ejército ruso en territorio extranjero fue aprobada unánimemente este martes por los 154 miembros de la Cámara Alta del Parlamento ruso.
Damos nuestro permiso para el uso de estas fuerzas. Consideramos que son fuerzas de mantenimiento de la paz destinadas a preservar la paz y la estabilidad en los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Un acto que se da en medio de la condena del secretario general de la OTAN a la violación de la independencia y soberanía territorial de Ucrania. Moscú ha pasado ahora de los intentos encubiertos de desestabilizar Ucrania a la acción militar abierta. Esta es una grave escalada por parte de Rusia y una flagrante violación del derecho internacional. Denuncias que se escucharon en el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes por la noche durante la sesión de emergencia sobre Ucrania. Este movimiento del presidente Putin es claramente la base del intento de Rusia de crear un pretexto para avanzar en una invasión a gran escala de Ucrania. Las consecuencias de estas acciones se sentirán mucho más allá de las fronteras de Ucrania. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas repitió la justificación de Moscú para reconocer estos territorios, apelando a supuestos ataques contra la población civil que no han podido ser verificados por la ONU. Se hizo para proteger y amparar a esas personas, y eso es más importante que todas sus amenazas. Esta es una crisis creada solo por Rusia. Elogiamos a Ucrania por su moderación al no responder a las repetidas provocaciones de Rusia. El Pleno de la Asamblea General de la ONU se reunirá este miércoles para abordar el tema de Ucrania en una sesión donde se espera una defensa mayoritaria de los Estados miembros de la integridad y soberanía territorial de Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y las tensiones continúan a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. La Voz de América recorrió varias ciudades fronterizas junto a soldados ucranianos, quienes viven de primera mano el aumento drástico de la violencia. De esta manera operan los soldados ucranianos en los pueblos cercanos a la frontera con Rusia. La Voz de América siguió sus pasos, mientras una bomba detonaba en la pequeña población de Novoluganska. Mientras tanto, en la capital de Ucrania, este martes decenas protestaban frente a la embajada de Rusia. Lo hacían en rechazo del reconocimiento del Kremlin a la independencia de dos territorios controlados por separatistas. Pero mientras más cerca de la denominada línea de contacto, más notable es la angustia de la gente. Para los ucranianos, esa línea de contacto es simplemente lo que separa el territorio controlado por el gobierno de Ucrania y el que técnicamente es ucraniano, pero es manejado por grupos separatistas respaldados por Rusia. Novoluganska está en ese grupo. Allí muchos edificios y negocios han estado abandonados durante años, y para los pocos habitantes que quedan, la violencia se ha convertido en la norma. A 5 kilómetros de la frontera con Rusia, en el pueblo de Kosacha-Lokan, las opiniones sobre la situación actual tienen distintos matices. Muchas familias hablan ruso y tienen parientes que viven al otro lado de la frontera, pero el comercio y los viajes se han reducido desde que comenzó el conflicto en 2014, lo que ha provocado que las empresas locales se hayan reducido aproximadamente un 50%. Cuando la gente venía de Rusia, todas las tiendas vendían más. Ahora es mucho menos. Además, mucha gente tiene familiares en Rusia a los que no pueden visitar. Es muy triste. Los lugareños dicen que las familias de esta ciudad también suelen estar divididas entre partidarios de Rusia y de Ucrania. Pero con la región fronteriza al borde de la guerra, muchos aseguran que están unidos en la necesidad de paz y seguridad. Jorge Agobián, Voz de América. Arranca con Toyota. Toyota Yaris Hatchback. Precio 119.990 quetzales. PBX 1705. 80 años. Cofiño está. Al regresar, médicos del Hospital General San Juan de Dios salen a las calles para manifestar la falta de medicamentos. Estamos de regreso y retomamos el tema del alza a los precios porque el pan también sufrió un aumento en los productos para su elaboración. Esto ha causado un disconforme en los panaderos. Desde ya hace varios meses han solicitado que no se les siga incrementando porque las ganancias son mínimas. Fernando Cabrera se encuentra con un grupo de panaderos para escuchar sus preocupaciones. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pamela, un gusto saludarte, igualmente a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión, y justamente aquí nos encontramos, a mi lado se encuentra uno de los panaderos que conformarán este grupo ya en unos próximos minutos, donde vamos a platicar respecto al alza del pan, lo que hemos dándole seguimiento durante los últimos días. Vamos a platicar con él para saber cuál es su opinión respecto a todo lo que está sucediendo con estos precios que les han perjudicado a ellos.
Mucho gusto, don Rodolfo. Para Noticiero Guatevisión, ¿me puede contar qué es lo que está sucediendo con el tema del alza del pan y cómo les está afectando a ustedes? Sí, primero que nada, muy buenas tardes, Fernando, a todo televidente de Guatevisión. Gracias por la oportunidad que nos están dando, ¿verdad?, en esta tarde, y hacerle saber al pueblo que nosotros no somos los que estamos queriendo aumentarle el precio al pan, de ninguna manera. Nosotros no quisiéramos afectar al pueblo porque el pueblo ya está muy dolido con el aumento de la gasolina, del diésel, aceites, grasas, carnes y toda la cuestión. Es una inflación tremenda la que estamos viviendo y no es que nosotros queramos, ¿verdad? Hace aproximadamente un mes nosotros teníamos el precio de las harinas a 280 quetzales. Ahorita estamos pagando entre 330 y 340 quetzales un quintal. Quiere decir de que de hace 30 días para hoy estamos hablando de un aumento de 60 quetzales sobre el quintal de harina. Estamos hablando que en las mantecas teníamos un precio de aproximadamente 160 hace un mes y ahorita la estamos comprando a 210. ¿Qué quiere decir eso? 50 quetzales de aumento. Las levaduras pues han mantenido su precio, pero también lo que nos está afectando es el precio de los combustibles a nosotros también. El gas propano, hace aproximadamente un año nosotros lo estábamos pagando a 260 quetzales. Entonces, como usted verá, hoy ese mismo tambo que antes comprábamos a 260 lo estamos comprando a 568 quetzales. Es una barbaridad. Esto ya es insoportable para nosotros los propietarios de panaderías, ¿verdad? Para los panificadores. Con esto le quiero decir de que no es que nosotros le queramos incrementar el precio del pan, pero debido a las desmedidas alzas estamos trabajando con pérdidas. Ya no se puede esto, así que hemos decidido, ahí sí que he decidido, el aumento a 3 por 1 quetzal y a 50 centavos, ¿verdad? Varía en la calidad del pan popular en el cual lo vamos a dar. Posteriormente, nosotros pues vamos a dar una declaración a nivel nacional, ¿verdad?, con respecto a los precios y el por qué, ¿verdad? Ya que ustedes nos facilitaron el día de hoy llegar al público televidente, ¿verdad?, de Guatevisión, pues le informamos al pueblo de Guatemala. No somos nosotros, ¿verdad?, es la inflación. Nosotros podríamos decir de que por qué la Diaco no va a revisar los precios a las diferentes productoras de mantecas, grasas y empresas de gas propano, pero al final de cuentas parece que son los precios internacionales que también nos están afectando, ¿verdad? La subida del trigo, las materias primas, el flete marítimo. Hay un sinnúmero de incrementos que se han dado que son a nivel internacional. Entonces sería igual de que nosotros pidamos eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos en un país de libre mercado, donde la oferta y la demanda es la que se mantiene, ¿verdad? Y lamentamos que el pan que mantuvimos a 4 por 1 quetzal y a 3 por 1 quetzal, definitivamente tenga que subir a 3 por 1 quetzal y a 50 centavos el precio del pan. Ok, muchísimas gracias, don Rodolfo. Pues con esta información que justamente pues él que es experto pues en tema de la panadería, vamos a estarlo transmitiendo en la siguiente emisión para que usted esté informado de cómo va a estar el alza pues también para el precio del pan. Así que con esta información y con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Muchísimas gracias, Fernando, que tengas una excelente tarde. Nosotros cambiamos de tema porque con pancartas en mano donde denunciaban la falta de medicamentos e insumos, los médicos del Hospital General San Juan de Dios salieron desde este lugar con rumbo al Congreso de la República y con ello recorrieron las calles del centro histórico denunciando la falta de estos materiales vitales para la atención de pacientes en el centro asistencial. La protesta de los médicos salió de las paredes del hospital, pues aseguran que aunque han intentado tener comunicación con el director, esto no se dio. Durante su recorrido, los galenos también hacían saber a la población la complejidad que están enfrentando los pacientes que llegan en búsqueda de apoyo al hospital, ya que aseguran que algunos incluso deben comprar su propio medicamento.
Los médicos también han denunciado la falta de equipo adecuado para brindar una atención digna, señalando que no tienen ni camillas adecuadas e incluso ropa de cama o para los pacientes, algo que se ha evidenciado por medio de fotografías a las que Noticiero Guatevisión tuvo acceso. En las imágenes puede observar el colapso de uno de los 2 centros asistenciales de referencia del país. Las pocas camillas que hay no son suficientes en la emergencia de adultos, así como en el área de traumatología y ortopedia, donde los pacientes están tirados en colchonetas, en el suelo, de pie o en sillas, esperando un espacio disponible. Médicos aseguran que esto tiene semanas de ocurrir. Las fotografías corresponden a este día, algo que confirmó el director del hospital, Gerardo Hernández, quien indicó que esto se debe a la alta demanda que están teniendo, asegurando que están trabajando para emplear más áreas. Y en el Congreso de la República, médicos que habían sido citados para participar en la Comisión de Salud y exponer lo que vivían, por un momento pensaron que no lograrían entrar, pues al llegar en bloque los movieron 3 veces a diversas entradas del edificio, mientras que a lo interno, miembros de la comisión, la diputada Evelyn Moratalla pidió cambiar la agenda y permitir el ingreso de los médicos, ya que originalmente estaban en el punto 10 en temas varios. Sin embargo, médicos pedían que los integrantes de la comisión salieran. Esto en medio de la oposición de algunos diputados que señalaban se debía atender, pero en el punto que se les tocara, y trasladarla al punto 5 o 6 y no al primero. Al final se logró la modificación de esta, donde 15 médicos ingresarán para dar a conocer la dramática situación que viven. Y que sea un punto principal. Adentro, médicos, residentes y jefes de áreas del hospital explicaron las 4 peticiones concisas que tenían demandando principalmente abastecimiento. Al escuchar luego a todos los diputados a la postura del director, estos se limitaron a señalar que más que palabras requerían acciones, pues sus pacientes siguen muriendo por no contar con insumos. Nuestro país siempre está lleno de emergencias. La coyuntura siempre nos supera y esta es una emergencia. De tal manera que por eso es que estamos apelando a los funcionarios a que nos cedan el espacio que ya estaba agendado. Yo sé que estaban previamente citados. Nosotros nos dedicamos a atender la pandemia y descuidamos todo el resto de enfermedades que siguen dándose. Sigue la gente enfermándose todos los días en todo el país. Creo que la propuesta de la compañera pues es legítima, es valedera. Pero nosotros ya tenemos una agenda y yo puedo también opinar de que ellos hagan que se integren y esta comisión los pueda escuchar. ¿Verdad? Estamos de puertas abiertas y pueden venir, pero eso queda ya a criterio de la comisión. Yo considero, señor presidente, que... ¿Qué pasaría si fuera su papá o su mamá, el que está en una familia que necesita comprar medicamentos de 1,000 quetzales al día por unos 5 o 7 días? ¿Ustedes creen que la gente de Guatemala tiene ese dinero para gastar? Si ellos tuvieran las condiciones apropiadas, irían a hospitales privados. Pero estamos diciendo que la gente compre el medicamento que el Estado tendría que tener la obligación de proveerles. Todos los días fallecen personas. No podríamos decir específicamente que el paciente iba a vivir si le poníamos el medicamento adecuado, pero no sabemos, porque no se lo logramos colocar. Ahorita nos va a tocar hablar con los compañeros. ¿Qué logramos? Pues sí, hablaron bonito todos, les hizo la presentación. Excelente, yo entiendo que de la noche a la mañana no puede ser, pero a nosotros el pueblo nos exige. Les vuelvo a repetir el camionetazo. Aquí está el camionetazo administrativo. ¿Qué vamos a hacer? La verdad nos desencanta un poquito no llevar soluciones, porque ¿cuántos medicamentos nos llevamos de aquí? ¿Cuántas carencias siguen hoy? Ante eso también hay inconformidad en los maestros, específicamente en el sur del país. Maestros de escuelas públicas de Escuintla que son contratados en el renglón 021 siguen preocupados porque a la fecha no saben cuándo recibirán su salario. Esta situación no es solo en este departamento, afecta a maestros que están bajo este renglón a nivel nacional. Tan solo en Escuintla son más de 400 los catedráticos afectados. A esto se agrega que cada año deben de renovar su contrato, lo que también provoca que se atrase más el pago. En años anteriores nos ha venido pago enero y febrero juntos, los 2 meses, pero ahora resulta que días anteriores nos hemos enterado de que no nos va a venir nuestro pago para fin de mes y pues realmente preocupa la situación porque tenemos gastos, tenemos familia.
Otra de las preocupaciones es la falta de convocatoria para pasar al reglón 011 y hacen el llamado al Ministerio de Educación que pueda agilizar estos procesos. Tienen allí en una incógnita de qué pasará con la convocatoria 27-28, donde se nos había anunciado que para todos venía plaza y resulta de que quedamos un montón fuera, tanto de primaria como de preprimaria. A decir de la ministra de Educación, los pagos se espera estén para finales de febrero o inicios de marzo. Para los expedientes que están bien conformados, pues esos no tienen ningún atraso. Ya hay pagos para hacerse efectivos ahorita a finales de febrero y los que tuvieron algún ajuste, pues entonces a finales de marzo. En este momento se está ratificando el estudio de la demanda. Son 6,000 puestos que se van a distribuir a nivel nacional. Entonces, pero conforme demanda. Se está priorizando principalmente los centros educativos que por la migración de maestros de un renglón a otro se han quedado con poco personal. Para Guatevisión, Carlos Paredes. En otros temas, la construcción de un puente que le costará a los quetzaltecos 12 millones de quetzales tiene al menos unas 40 grietas que vecinos que fiscalizan la obra encontraron durante una inspección a la obra. La municipalidad prohibió al personal de la Dirección Municipal de Planificación hablar del tema. La construcción de un puente sobre la 9ª calle y 29 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango suma un nuevo episodio de escándalo para los quetzaltecos. Vecinos encontraron por lo menos 40 grietas en la estructura. La población exige a la comuna detener la obra. Sin dramatizar el daño estructural que empezó a tener ya el puente, con grietas que según estaba yo escuchando el director Rubelsi dice que no son importantes, y yo quiero preguntarle a él que claro que es importante por la inversión que se ha dado. Que hagan bien sus trabajos, que pongan buen material pues para que no se vea ahorita esto que se está viendo allá, que ya está apenas con un temblorcito y todo lo que ya un montón que tiene, mil. Varias personas de aquí de la misma ciudad han dicho que nosotros estamos en contra del desarrollo, pero realmente no es así. De noche escuchábamos que cortaban bastante hierro y yo nunca miraba dónde lo metían. Entonces ahí sí que saber si a la casa del alcalde lo están llevando o saber ni qué están haciendo. La municipalidad exigió a los empleados ediles que supervisaron la obra no hablar del tema debido a la controversia en torno al caso. Vuelvo a repetir, el 14 no había esa cantidad de fisuras. ¿Cuántas había? Como le puedo decir, no iba por eso. Yo solo detecté las que logré ver. Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango, sostiene que el puente no tiene ningún problema y este no se caerá. No tiene ningún problema el puente, ya con red ya fue. O sea, estructuralmente no tiene nada. O sea que es el Jersey, repito, el que tiene las grietas. El ente especializado en eso ya es la DMP y ya dio sus declaraciones, ya dijo de qué se trata. Entonces, pienso que es insistir en lo mismo. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. Y un hundimiento en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, provocó grietas en al menos 4 viviendas y 7 más están en riesgo, por lo que se han realizado evacuaciones. En horas de la madrugada de ayer lunes, familias empezaron a escuchar retumbos en Chibubú de San Pedro Carchá, sin imaginar que sus viviendas se empezarían a agrietar a causa de un hundimiento. En la madrugada empezamos a escuchar ruidos, pero hasta 5:30 que mi papá se levantó y vio el agrietamiento de su cuarto. Y empezamos a llamar con red, que gracias a Dios rapidito acudieron a nuestro llamado, nos vinieron a apoyar. Como usted ya se dio cuenta cómo está en la calle, entonces el cuarto de aquí es lo que está hundiéndose más rápido. Imagínense, es una pérdida muy grande, es cierto, no tenemos pérdidas humanas, gracias a Dios, pero esta casa es lo único que tenemos. La preocupación de las autoridades es que los daños van en aumento en otras viviendas, así como en la carretera. Se cree que este fenómeno pudo haber ocurrido a causa del paso de las tormentas Eta y Ota y del sismo de 6.2 que fue sensible en Alta Verapaz. La tierra se está bajando a minuto. Cuando venimos no estaba así y hoy pues ya tenemos ese gran problema. Ya estamos evacuando en este momento, pero no solo eso, hay 11 familias en riesgo. Con el temblor que acaba de pasar, es por eso que empezó a ver el fallo
de la tierra. Será la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres la que determinará la causa luego de los estudios correspondientes. Reporta para Guatevisión, Elio Nuila. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Conocemos ahora lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias a través de nuestro sistema de WhatsApp Reporta al 4003-3859. Francisco López reportó de Misco, Guatemala, y nos envió el siguiente reporte. Se trata de imágenes que muestran el deterioro de uno de los buses del Transurbano. El mensaje dice lo siguiente: miren este bus viejo. ¿Dónde fueron a sacar esta chatarra? Miren el tubo que está cerca de la salida de la puerta de atrás. Está desprendido de la parte de arriba. Los modernizaron con una manita de pintura para cobrar 5 a 7 quetzales por pasajero. ¡Qué injusticia! Consta en el reporte que recibimos. Seguimos con información que surge de Misco. Se trata de una alerta que nos envió un televidente sobre el peligro que representa una sección de la baranda de metal instalado en el arriate central del kilómetro 19 de la ruta interamericana. El reporte da cuenta que esta baranda recibió el impacto de un vehículo y quedó desprendido. El problema es que la unidad ejecutora de conservación vial Covial no lo ha reparado y está sujetada con un lazo que representa un peligro, pues podría romperse y causar un accidente. Finalizamos con el reporte de Emilio, quien nos compartió información sobre el proyecto que se llama Turibús, que ofrecerá recorridos gratuitos en lugares emblemáticos de la ciudad capital. El Turibús dará recorridos guiados todos los sábados en un bus abierto. El reporte agrega que el primer recorrido será por 3 museos y la tipografía Sánchez. Para reservar hay que ingresar a la página Turismo Munihuate. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. El youtuber guatemalteco Jorge Cuy Camey murió cuando accidentalmente tocó cables de alta tensión. Al regresar le ampliamos. Estamos de regreso, vamos con sucesos del día. Jorge David Cuy, de 24 años, conocido como el Chino Curioso, murió este martes tras tocar accidentalmente cables de alta tensión. El incidente ocurrió en la zona 2 de Tecpan, Chimaltenango. El joven era originario de San Martín, Jilotepeque, y era conocido, pues, era creador de contenido de la red social YouTube. Dos hombres perdieron la vida esta tarde en un confuso ataque armado perpetrado por al menos 2 pistoleros en la 16 Avenida y 5ª Calle de la zona 3 de Quetzaltenango. Las víctimas mortales no fueron identificadas en el lugar de los hechos. 2 personas de 25 y 50 años que transitaban cerca del lugar fueron alcanzadas por balas perdidas y fueron llevados al Hospital Regional de Occidente por bomberos voluntarios. En el lugar del suceso, el Ministerio Público localizó varios casquillos de bala, posiblemente de calibre 9 milímetros. El juez pesquisidor Rolando Isaías Chávez Pérez ha citado a la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán para que exponga su defensa ante la petición del retiro del derecho de antejuicio que hizo el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del organismo judicial. Aifán tendría que asistir a desmeritar la argumentación por la que piden quitarle la inmunidad y ser investigada. El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del organismo judicial por emitir resoluciones que ellos consideraban como ilegales cuando estuvo a cargo del caso de comisiones paralelas 2020. En esta fase, Chávez Pérez resolverá si existen los medios de prueba suficientes para investigar o no a la jueza Aifán.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a una petición de la defensa del abogado Francisco García Gudiel, procesado por el caso de asesoría legal, operativos lavado de activos, en la que solicita que el proceso ya no se ventile en el juzgado de mayor riesgo D y que la titular de la jueza Erika Aifán, sea apartada del mismo. La solicitud de la FESI, dirigida por Rafael Curruchiche, fue hecha por medio de un incidente de falta de competencia y se efectuó como parte del proceso en el que García Gudiel es procesado supuestamente por haber recibido un soborno de 59 millones de quetzales. El abogado Francisco García Gudiel fue ligado a proceso penal el 28 de mayo en la causa que se sigue en su contra por estar implicado en el caso asesoría legal, operación de lavado de activos. Y durante el 2021, el Ministerio Público recibió más de 60,000 denuncias por violencia contra la mujer. Sin embargo, un 39% de las mismas, es decir, unas 23,000 denuncias, fueron desestimadas por el ente investigador, según datos revelados por la diputada Andrea Villagrán, con el que hubo un aumento en quejas desestimadas, ya que en años anteriores se mantuvo un porcentaje entre un 15 y un 21%. La mayoría de denuncias fueron desestimadas por las fiscalías, según el recuento. Al respecto, se hizo la consulta a Comunicación Social del Ministerio Público, pero no se obtuvo respuesta. La violencia contra la mujer, según la legislación guatemalteca, tiene penas superiores a los 5 años de cárcel. Y por falta de quórum se levantó la sesión plenaria de esta tarde en el Congreso, donde se prevía aprobar una ley que declarara un día contra el acoso escolar, pero no lo logró. Henry Montenegro desde el Legislativo nos informa en el siguiente reporte. Compañeros en el estudio, muy buena noche, qué gusto saludarlos. Y hoy en el Congreso de la República estaba previsto que se conociera y también que se aprobara una ley con la cual se trataba de generar acciones en contra del acoso escolar en los centros educativos. Sin embargo, únicamente se ha avanzado en la aprobación de 2 de 5 artículos que contempla esta iniciativa de ley. ¿Qué es lo que se ha aprobado hasta este momento? Únicamente el primer artículo, en el cual se refiere que se debe declarar el día en contra del acoso escolar y también en contra del ciberacoso, sumado también a un segundo artículo en el cual se declara este día el 2 de mayo de cada año. Sin embargo, está pendiente que se aprueben otros artículos de esta ley, en los cuales se contempla que se deben llevar a cabo acciones por parte de los centros educativos para disminuir el acoso escolar, o también conocido actualmente como bullying. Eso es lo que se establece en esta iniciativa de ley. Además, otros temas que han quedado pendientes, como por ejemplo la aprobación y que el Congreso de la República debatiera sobre una ley con la cual se hace la delimitación territorial entre Ixiguán y Tajumulco en el departamento de San Marcos. Con imágenes de María José Bonilla, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Muchas gracias, Henry. Y un equipo de investigación del noticiero Guatevisión dejó al descubierto privilegios y lujos en la cárcel de Mariscal Zavala, que funciona adentro de una base militar en la zona 17 de la ciudad de Guatemala. En un recorrido se documentó la manera en que está dividida esa prisión. Hay 3 sectores y con ello se permitió la construcción de 2 condominios. El área común es un sector de reclusión en toldos de lonas vinílicas, madera y láminas. En cambio, en los sectores de aislados 1 y aislados 2 hay edificaciones de casas de 1 y 2 pisos. En esas áreas residen entre comodidades el expresidente Otto Pérez Molina y el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Las casas, aunque viven adentro de prisión, tienen jardines, acabados de lujo y fachadas son marquesinas y lámparas, ventenaría de PVC y puertas de madera. La revelación de los lujos y la construcción de un condominio en la prisión de Mariscal Zavala no ha inmutado a las autoridades. Se les ha pedido una postura por medio de las vías formales y no hay respuesta al respecto. Y la instalación de casas de 1 y 2 pisos, áreas exclusivas de presidarios se han instaurado y hasta el momento las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación no han brindado una explicación. Los artículos del régimen del sistema penitenciario exponen la manera en que debe funcionar el penal de Mariscal Zavala, pero hasta que el momento, pues la autoridad no ha analizado el tema. Cambiamos de tema. Para el miércoles de ceniza del próximo 2 de marzo, la Iglesia Católica continuará con el mismo protocolo del año pasado, con el cual la ceniza es colocada en la cabeza de los feligreses y no en la frente, como en otras ocasiones. Los detalles en la siguiente nota.
Debido a que persisten los contagios por la pandemia, la Iglesia Católica se prepara para el miércoles de ceniza con el mismo protocolo que se aplicó el año pasado. Este protocolo establece que la ceniza será colocada en la cabeza de los feligreses católicos y ya no se mezclará con agua para ser aplicada en la frente de las personas, según dio a conocer el padre Manuel Abac de la Rectoría de Santa Catalina. Estamos siguiendo los lineamientos del año pasado, que ya se nos indicaba que el miércoles de ceniza la imposición de la misma no va a ser como normalmente se ha hecho, que se mezcla la ceniza con agua y se toma en la frente, es decir, se impone en la frente, hay un contacto con el penitente, pero ya del año pasado se nos indicó que no se mezclara con agua, sino la ceniza se colocara así en forma de polvo sobre la cabeza de las personas, de tal manera que no haya contacto con el penitente. Esa es la indicación que tenemos. Además, establece que se aplicarán otros protocolos por la pandemia, con lo cual se regulará el aforo y también el distanciamiento social. Por otro lado, lo que siempre hay en la Eucaristía, pues según el aforo en el que estemos, el distanciamiento de las personas, la mascarilla, el gel, la comunión en la mano y de igual manera pues evitar tocar dinero, y por eso la ofrenda será hasta el final de la Eucaristía, ya cuando las personas vayan egresando del templo. Así que por el momento estos serán los lineamientos con respecto al miércoles de ceniza que se tendrán por acá. En el caso de la Rectoría de Santa Catalina no tiene previsto llevar a cabo procesiones por la situación de la pandemia en esta Semana Santa. Sin embargo, semanas atrás la Conferencia Episcopal dio a conocer que la decisión de si saldrán o no procesiones corresponderá a cada una de las arquidiócesis. Varias iglesias han anunciado que sí llevarán a cabo cortejos procesionales, incluso para este fin de semana se tiene previsto que una procesión salga a las calles del centro histórico. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Consejos comunitarios de desarrollo de Huehuetenango son juramentados por 2 años luego de ser electos por los vecinos. Los detalles los tenemos al regresar de la pausa. Estamos de regreso en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. 85 de los 92 consejos comunitarios de desarrollo de Huehuetenango fueron juramentados tras un proceso de asambleas comunitarias en las cuales los vecinos decidieron quiénes integran los COCODES, que tienen una vigencia de 2 años en un ejercicio que no se había realizado antes. Durante 20 días, con la participación de unos 20,000 vecinos, cada sector en las distintas comunidades eligieron en asambleas a los integrantes de su COCODE, 13 cada uno conforme lo establece la Ley de Consejos de Desarrollo, los cuales fueron juramentados en una ceremonia donde se pidió por parte de autoridades que sean impulsores del desarrollo y que fiscalicen la ejecución de las obras para que se haga lo contratado con los materiales presupuestados. Los COCODES tienen la responsabilidad de ser gestores para atender las necesidades de su comunidad. Necesidades de infraestructura, salud principalmente, de que hacen falta muchas cosas en la comunidad, ¿verdad? Entonces por eso estamos el día de hoy acá, para ver la incidencia que se va a tener en poder darle solución a esas diferentes necesidades. Esta organización comunitaria, los consejos de desarrollo comunitarios, creo que son los que tienen a su cargo la priorización del desarrollo de sus comunidades y, por qué no decirlo, del Huehuetenango. Para las autoridades locales, el haber delegado el poder en los vecinos para que eligieran a sus representantes es cumplir la ley. Ahora depende de cada COCODE y su capacidad de gestión. Cuando los procesos se van consolidando, se puede ir desarrollando condiciones de desarrollo en las comunidades, que eso es lo que necesitamos. Nosotros no sabemos todo, no sabemos cuáles son las condiciones, y sin lugar a dudas el trabajo que se hace en las comunidades es esencial para que eso se logre. En total son 92 COCODES, aunque esta ceremonia solo se juramentó a 85, pues el resto tiene problemas que deben resolver antes de ser legalizados. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. El INSIBUME prevé temperaturas bajas en las próximas horas, principalmente para poblados en Occidente y la Meseta Central. Al regresar le ampliamos.
Hablemos del clima. El INSIBUME prevé que las condiciones climáticas entre el 22 y el 24 de febrero serán muy frías, especialmente en áreas del occidente y la meseta central del país. El termómetro podría descender hasta los 8.4 grados en poblados de Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos, según el boletín. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse abrigada, especialmente a las personas mayores y niños. Por otro lado, en el Caribe prevalecerá el ambiente cálido con bruma e ingreso de humedad. En Izabal, Alta Verapaz y el sur de Petén podrán registrarse lluvias dispersas. Y cada día es más urgente emprender acciones para afianzar el cuidado del medio ambiente. Una pareja de jóvenes checos vino hasta Guatemala para desarrollar su propia iniciativa. Esta es su historia. Jorge y Micaela son originarios de República Checa. Son fanáticos del agua, una afición que los motivó a mejorar el medio ambiente. Crearon la iniciativa MJ Aquaholics, que busca reunir a personas alrededor del mundo para recoger basura en sitios contaminados. El proyecto nació en mayo de 2020 en España. Las playas en Barcelona tienen mucha basura, mucha basura. Un día fue un día de los océanos, decidimos que necesitamos hacer algo. Cogimos una bolsa, guantes y decidimos limpiarlo. Estamos en Tikal, Guatemala, y aquí... De Europa, la iniciativa llegó este mes a Guatemala, en donde ha alcanzado un éxito enorme, según reconocen sus impulsores. Los videos que la pareja publicó en sus redes sociales han traspasado fronteras y les han valido decenas de voluntarios nuevos. Una de las publicaciones, por ejemplo, rebasó las 600,000 reproducciones. Y porque la basura no respeta las fronteras, la basura que está en Guatemala afecta a todo el mundo. La basura que está en República Checa también afecta a todo el mundo, porque toda la basura entra a los mares. Parque de la Ermita, en el Petén, tenemos 25 voluntarios increíbles. Con ese deseo de marcar la diferencia, Jorge y Micaela visitaron Petén y en los próximos días irán a Alta Verapaz. Ya recogieron 1.400 kilogramos de basura. Su sueño es aumentar esa cifra en América Latina. Un sueño que nunca sabemos que esto puede pasar, porque siempre contactamos en grupos de ciudad Facebook, pero no tuvimos tantos voluntarios. Pero ahora con los mensajes no tenemos tiempo para controlar todo y es increíble, estamos muy felices. 27 personas y 27 bolsas. En el futuro, Micaela y Jorge anhelan visitar escuelas para concienciar a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente. Están convencidos de que acciones como esa lograrán la diferencia, un paso a la vez. Con información de Pavel Arellano para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Gracias, Pablo. Y es momento de poner punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Recuerde que más adelante vienen más noticias en la emisión estelar. Y nos despedimos con estas curiosas imágenes. Un par de cisnes fueron vistos realizando un elegante ritual de apareamiento en el lago Morgan, en Florida, Estados Unidos. El video, grabado por un apasionado a la fotografía silvestre, muestra al dúo participando en su baile. Según el Laboratorio de Ornitología de Cornell, los cisnes forman lazos de pareja monógamos que a menudo duran toda la vida.